Dent, una marca alemana. Hace más de 6 años estamos distribuyendo marcas como Shining, una empresa de tecnología pues, que tiene varias sedes en varias partes del mundo, como Estados Unidos, Alemania y China. Y básicamente Cocrea nace este año asociada a la marca de Eurodent como una marca de innovación que busca distribuir los escáneres e impresoras 3D en el área del diseño, del arte, la salud, la joyería, la arquitectura y otros campos que se pueden utilizar estos equipos. Entonces, esta charla, ¿sí me están escuchando bien? ¿Se escucha un poco entrecortado? Ahí te escuchamos bien. Ok. Esta charla hace parte de Cocrea 3D Academy, que es una serie de charlas que busca un poco difundir la información alrededor de la utilización de estos equipos, de mano de expertos, invitados, profesores, y justamente hoy estamos con un invitado muy especial para que nos hable un poco de las aplicaciones del escáner en el área del arte y la escultura 3D, el diseño, y con Cocrea 3D Academy también, además de charlas virtuales, hacemos una serie de demostraciones o talleres en universidades, también directamente en nuestras oficinas con pequeños grupos que hemos ya programado y que tenemos una próxima evento el 20 de septiembre para que estén muy pendientes. Entonces, bueno, nos acompaña Ana María Chan, estudiante de diseño de la Universidad del Bosque, que hace poco empezó con nosotros. Juan Diego Pachón, quien también es estudiante de diseño de la Universidad del Bosque. Los dos están vinculados como practicantes. Hoy es el último día, entonces una cuña es agradecerle por todo el esfuerzo que hizo durante esta práctica. Y va a estar a cargo de la primera parte de la presentación sobre las posibilidades que ofrecen los escáneres en distintos campos, por ejemplo, como el diseño, la publicidad del arte, bueno, la animación. Y al final, entonces, estaremos con Fabián Herrera, él es diseñador, artista 3D, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en diseño para la innovación del Politécnico de Milán, es profesor e investigador de la maestría en diseño para industrias creativas de la Universidad del Bosque, y sus líneas de investigación son la exploración estética a través de los datos y su representación visual. Hoy nos va a hablar de su más reciente proyecto de escultura 3D y cómo crear una obra a partir de escaneo, y explorar un poco todas las posibilidades que ofrece este mundo, no solamente para el arte virtual, sino para los archivos NFT y las galerías virtuales. Entonces, bueno, le doy la palabra a Juan Diego para que continúe con su presentación. Bueno, muchas gracias, Ana Luisa, por esa introducción. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio como a esta sección en donde vamos a hablar sobre las diferentes aplicaciones que tienen los diferentes sectores, y más específicamente al sector del arte, de la animación, de los videojuegos, como esos sectores afines, que son los que vamos a tocar el día de hoy, y más adelante pues profundizar con Fabián. Entonces, ya entrando en materia, un escáner 3D digamos, básicamente un dispositivo que analiza un objeto o un entorno para reunir datos de su forma y de su color, ¿sí? Entonces, a partir de esto podemos hacer un símil con, digamos, con lo que pasa con tecnologías con las que ya estamos más familiarizados, como las cámaras convencionales. Los escáneres 3D, de hecho, tienen incorporadas cámaras especiales que recolectan la información geométrica de los elementos, a diferencia de las cámaras convencionales que únicamente recogen la información de color de estos. ¿Sí? Entonces, ya teniendo como esta breve contextualización, que vamos a profundizar más adelante con ejemplos, podemos hablar del flujo digital, en donde yo a partir del escáner puedo coger un objeto y lo voy escaneando como si lo estuviera grabando con una cámara,
A partir de esto, en el mismo software que me ofrece en estos equipos, yo puedo hacer ediciones, puedo pulir los elementos, sustraer partes, y a partir de esto llegamos a una parte importante, que son estos tres caminos que podemos tomar a partir de lo que nosotros digitalizamos. El primero es la edición de lo que yo tengo escaneado, ¿sí? Entonces, a partir de eso y de un software de diseño, de ingeniería, yo puedo pues transformar este proyecto y pues ya impulsar un poco ya dependiendo de lo que yo quiera hacer. El otro camino es la impresión 3D. Estas tecnologías funcionan muy bien juntas y pues de por sí están desarrolladas para complementarse. Entonces, la impresión 3D pues es una tecnología que está como muy de la mano con el escaneo 3D. Y la otra opción que tenemos es la de compartir estos elementos por medios digitales. Un ejemplo como muy aterrizado de esta opción son los museos digitales. ¿Sí? Entonces yo a partir de lo que puedo escanear, digamos, puedo escanear obras y a partir de, digamos, la situación actual de la pandemia, pues muchos museos optaron por estas alternativas, ¿sí? Entonces de migrar como estos elementos físicos a entornos digitales. Y pues claro, digamos, ahí es un ejemplo de, como de la utilización de estos equipos en esta parte. Ya teniendo como esta breve contextualización, podemos hablar y tocar esta cita. Si una imagen vale más que 1000 palabras, imagínate el valor que tiene un objeto real, lo que con esta, o sea, lo que podemos lograr con estas tecnologías en términos de representación de la información y de cómo nosotros interactuamos con nuestro entorno, que pues ya empieza a cambiar bastante las cosas como del juego. Entonces, les vamos a mostrar este video que nos muestra un poco la utilización de estos equipos en el sector del arte, de la educación, y más específicamente con el Ainscan Pro 2X, que es uno de los equipos que más hemos utilizado. Entonces, un momento. Listo. Y bueno, esta es una pequeña muestra de lo que nosotros podemos hacer con estos equipos, desde la digitalización de obras de gran precisión, con bastante detalles, complejas, ya a niveles artesanales, también, digamos, de digitalizar elementos para replicarlos físicamente con la impresión 3D, como veíamos en el ejemplo de la niña. Entonces, pues con esto podemos ir como aterrizando como un poco esas ideas que estamos hablando de momento. Ahora vamos a hablar de los equipos y de los softwares que hay disponibles. Nosotros, bueno, Shiny desarrolla dos tipos de escáneres 3D. En primer lugar están los escáneres de mesa, como el que podemos ver a la izquierda, que es el Ainscan SE,
Ese equipo es perfecto para las personas que quieren iniciarse en el mundo del escaneo 3D, pues tiene características muy buenas, cuenta con una escaneo 3D. El precio también es bastante accesible y a la derecha podemos ver los escáneres de mano. Entonces, si ustedes pueden ver en mi cámara, aquí pues tengo el Lenscan H, que es un escáner de mano. Como podemos ver en el video, como el Lenscan Pro 2X, pues ya nos permiten tener como una gama de posibilidades mucho más amplias, ya que yo puedo mover el escáner en el espacio. ¿Sí? Yo al tenerlo así es básicamente como si estuviera grabando un objeto. Y a partir de esto, pues yo puedo digitalizar elementos pues, de tamaños pequeños, digamos como de 2, 3 centímetros, hasta elementos tan grandes como vehículos, digamos, se hizo el escaneo de un camión de bomberos, o elementos arquitectónicos, el escaneo corporal para las personas también es perfecto con este tipo de equipos. Y más adelante vamos a ver un poco más de ejemplos de lo que estamos hablando. También nosotros tenemos otros tipos de escáneres. Uno de estos es el AutoScan Sparkle. Está desarrollado específicamente para la joyería, para, digamos, elementos muy pequeños, tan pequeños, digamos, que este tiene una precisión de 10 micras. Como para tenerlo más en cuenta, 1 milímetro es equivalente a 1000 micras y el grosor del cabello humano es equivalente a 70 micras. ¿Sí? Entonces el nivel de precisión es realmente altísimo, y pues de ahí también la fidelidad que va a tener el escaneo con el objeto. ¿Sí? Entonces es un poco para hablar de los diferentes equipos que nosotros ofrecemos, aquí un comparativo de las características, en donde pues claramente los escáneres manuales pues nos ofrecen unas posibilidades un poco más amplias. Sin embargo, pues bueno, hablando de superficies oscuras, brillantes, equipos como el Lenscan H pues tienen grandes capacidades en este tipo de muestras, la velocidad de estos equipos son bastante rápidos, al punto en el que, digamos, el Lenscan S y el SP pueden digitalizar un elemento pues realmente en menos de 10 segundos. ¿Sí? Ya digamos, dependiendo también de la complejidad de los elementos, los materiales, puede requerir una segunda pasada, pero pues es para que nos hagamos una idea de la velocidad de escaneo de estos equipos. Ahora, para hablar como de estos programas existentes en el mercado que pueden trabajar con estos equipos, digamos, está el Solid Edge Shining 3D Edition, y el Geomagic Essentials. Estos dos programas están desarrollados como una extensión de los escáneres. ¿Sí? Fueron desarrollados en conjunto con, bueno, las empresas de desarrollo del software, en conjunto con Shining 3D. Entonces están hechos específicamente para trabajar con los escáneres. De igual manera, pues, sabemos que hay muchísimos programas de diseño, de ingeniería, bueno, de diferentes sectores en el mercado. Lo importante aquí es como la universalidad de los formatos que nosotros podemos obtener cuando digitalizamos un objeto. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener ya el objeto escaneado y a partir de eso lo puedo exportar pues a muchos de los software que hay en el mercado. Vamos a hablar pues ya de los sectores, digamos como de esos subsectores del arte, los casos de éxito, como esos testimonios que hay, en donde vemos que pues realmente, o sea, como las utilizaciones de estas tecnologías en estos diferentes subsectores, hablando del arte, el diseño, la joyería, la animación digital y videojuegos, la digitalización para publicidad y el calzado. Esos son como los temas principales que vamos a tocar. Entonces, aquí podemos ver dos ejemplos. Está el primero de la izquierda.
en donde podemos ver pues cómo es el resultado de la digitalización de este tipo de obras, de esculturas, cómo es el proceso realmente sencillo de digitalizar estos elementos, un poco de los ejemplos que hay disponibles. Y a la derecha también podemos ver más ejemplos, ¿sí? Entonces, un poco del proceso, entonces, cómo nosotros podemos escanear geometrías, bueno, digitalizar las obras, también cómo la replicar, o sea, replicar las piezas, tanto en medios digitales como en medios físicos, con la impresión 3D. Y claro, la digitalización para luego llegar a un nivel de postproducción de estas piezas y pues poder impulsar los proyectos, ¿no? También podemos llegar a estos otros aspectos como el de la izquierda, que es la digitalización de un bicho disecado. Entonces, el nivel, para que veamos un poco como el nivel de precisión al que podemos llegar con este tipo de equipos, como también escanear las texturas visuales y, digamos, para ámbitos de investigación y de educación, digamos, recordando un poco lo que pasa con el flujo digital cuando nosotros compartimos esta información en medios digitales. ¿Sí? Entonces es mucho mejor tener, digamos, este objeto en 3D que pues varias imágenes del proceso, ya sea para educación o para un proyecto de investigación. Y a la derecha podemos ver cómo funciona también en ámbitos de, como de la preservación de obras o, bueno, de elementos, digamos, folclóricos de alto valor cultural, como estos trajes, ¿sí? De una comunidad en Eslovaquia. Entonces el escaneo 3D coge tanto la textura, la geometría de los elementos, como las texturas visuales, ¿sí? Las tonalidades, los matices, los colores que tienen los objetos. Y de esta manera, pues, se puede como hablar de un tipo de preservación, eh, pues, que también ayuda bastante como a que se mantengan estas obras en el tiempo. A la izquierda podemos ver otro ejemplo en donde un artista lo que hizo fue escanear una rosa, digitalizar una rosa, y a partir de esto genera como este tipo de escenas, como de ambientes, como un poco oníricos y pues bastante realistas. Esto, pues quienes hayan tenido la oportunidad de modelar en 3D, de tener que desarrollar piezas así de complejas, pues entenderán que el reto técnico de desarrollar pues una pieza como tan fiel a la realidad, digamos con todas esas curvas tan orgánicas, bueno, con las características de estas geometrías, pues saben que realmente pues a partir del escaneo 3D pues es una opción bastante viable para llegar a este tipo de resultados. Y a la derecha podemos ver un proyecto que es el escaneo 3D de un área, o sea, como de un área rocosa alrededor de un río, para generar una, digamos, como una obra experiencial, eh, pues a partir como de las geometrías del río y pues a partir de eso se desarrollaron las piezas para la experiencia. Hablando también un poco de la joyería, entonces podemos ver a la derecha cómo a partir del escaneo 3D de una fruta se puede desarrollar una línea de joyería de estos elementos, también de estas conchas de mar. Y a la izquierda podemos ver un poco, bueno, como el proceso se desarrolló un anillo, pues ya con un valor pues como más alto, pues que evoca bastante las geometrías de la naturaleza. Listo, ahí podemos ver las imágenes del escaneo, pues un poco del proceso. Continuando con esto, también es importante hablar de la escultura digital. Este es un ejemplo de un ejercicio de escaneo 3D a una artista musical. Entonces es para la portada de un álbum de música y pues a partir del escaneo facial
se desarrolló pues todo, como toda esta propuesta como visual, conceptual, pues que encierra también como lo que se quiere reflejar con el álbum. ¿Sí? Entonces, también podemos ver como las posibilidades con este tipo de equipos son bastante amplias, ya digamos en temas de postproducción, con el software disponible pues, que para hacer este tipo de elementos, y cómo el resultado de la texturización también ayuda para impulsar estos proyectos. Aquí podemos ver un poco el proceso de, digamos, como de desarrollo de como de un proyecto para animación. Entonces, a partir del escaneo 3D de una persona, cómo se generan diferentes, digamos, como gesticulaciones, como diferentes movimientos, cómo es el proceso como de postproducción para llegar a resultados como de este video. They said this could not happen for weeks. If I'm ready, how would I know? Entonces, pues básicamente es para mostrarles cómo funciona un poco este proceso. Otro ejemplo que pues tiene como bastante como importancia o resonancia es el de los juegos de deportes, ¿sí? Los videojuegos de deportes que cada vez están intentando como recalcar mejor la realidad y replicarla en estos medios digitales. Pues podemos ver ya como los resultados de lo que se está haciendo con el escaneo 3D, con estos programas de postproducción, sí, como todo ese tipo de herramientas que están impulsando considerablemente estos sectores. También para hablar un poco de lo que pasa con la industria del calzado y cómo a partir del escaneo 3D se están impulsando varios procesos. Aquí podemos ver 3 fragmentos del desarrollo de una suela de un zapato. También quienes han tenido la oportunidad de desarrollar elementos parecidos en medios digitales, pues entenderán como los retos técnicos que representa desarrollar este tipo de geometrías, y como a partir del escaneo 3D podemos tener resultados hiperrealistas en menos de 20 minutos, realmente. Entonces aquí podemos ver cómo a partir de un ejercicio de postproducción y el escaneo 3D, pues podemos llegar a este tipo de resultados, pues de gran calidad, digamos, también para representar los detalles de los elementos, cosas que pues con una imagen, con una fotografía, pues difícilmente podríamos lograr. Entonces, aquí están este par de ejemplos que pues, nos muestran también como esos beneficios. Y quisiera como tocar como esta cita también de las tecnologías 3D ya están cambiando el mundo, haz parte del cambio. Como podemos ver, las grandes industrias ya están como acoplándose como a estas nuevas alternativas tecnológicas, pues que realmente están como mejorando la manera en la que las personas pues desarrollan como este tipo de oficios, cómo a partir de esto se crean nuevas oportunidades. La invitación es pues a que entre todos como que ayudemos a crecer como esta información alrededor de estas tecnologías, y pues que impulsemos también como este tema en el sector colombiano. También quisiera hacerles la invitación, pues ya como Ana Luisa nos contó, el día 20 de septiembre vamos a tener una demostración aquí en nuestras instalaciones de los equipos. ¿Sí? Entonces ahí pues trataremos diferentes temáticas, vamos a hacer demostraciones para que ustedes interactúen también con los equipos, puedan ver cómo es el proceso de escaneo, de postproducción, pues bueno, los puedan ver desde de primera mano. Y también la invitación es a que nos sigan en nuestras redes sociales como pues Instagram, Facebook y YouTube como CoCrea 3D. Realmente
toda la información que tocamos aquí en esta presentación ya la hemos como desarrollado en nuestras redes sociales. Entonces es para que nos sigan y listo. Bueno, Juan Diego, muchísimas gracias por tu presentación. También recordarles a todos que están cordialmente invitados a esta demostración o taller de demostración en Bogotá. Entonces, les vamos a pasar el link de la inscripción a través de YouTube para que pues, puedan inscribirse y puedan hacer parte de este taller que es aforo limitado. Entonces, ahora sí, sin más preámbulo, le damos la palabra a Fabián Herrera. Él es artista 3D, diseñador de la Universidad Nacional y, como les dije, actualmente docente de la Universidad El Bosque. Entonces, bienvenido, Fabián. Gracias por estar aquí, por hacer parte también de tu proyecto. Hola a todos y a todas, gracias por invitarme a mostrar el trabajo. A CoCrea, porque también fue, digamos que patrocinador y cómplice en este proyecto. Entonces, pues la idea hoy de la charla, que es en realidad corta, es contar un proceso específico que hicimos con CoCrea y con estas tecnologías que Juan Diego nos está mostrando. Fue un proceso corto, un proceso bastante ágil en términos del tiempo, pero que tuvo unos resultados muy interesantes y que la idea es compartirlos hoy y un poco mostrar el detrás de esos procesos. Antes de arrancar con el proyecto y complementando lo que decía Juan Diego, me parecía interesante hablar un poco de escultura y de cómo se hace la escultura en el mundo del arte o históricamente cómo se ha hecho la escultura y cómo se han hecho muchos procesos artísticos. Porque hablar de, digamos, de la tecnología muchas veces se piensa que tiene que ver con hablar de las cosas más avanzadas de la tecnología o de las cosas digitales o de las cosas, digamos, relativamente modernas o contemporáneas, pero la tecnología ha sido la herramienta fundamental del arte. Me quería iniciar con esta imagen del Museo de la Academia, que es un museo que hoy actualmente sigue funcionando y es un museo que lo lleva a uno a ver y a vivir o a entender cómo funciona una academia de artes, específicamente una academia dedicada a la escultura. Este museo está en Italia y está ubicado en donde era la Academia de Bellas Artes de Florencia, que es una academia de más o menos 6 siglos atrás. Y ahí uno puede ver cómo era el proceso, cómo eran los borradores, los esquemas, los mecanismos que usaban los escultores de esa época para educarse y para generar su obra. Y digamos que uno puede ver la trasescena de esos procesos. Y hacer arte, y hoy en día, igual que en esa época, es un proceso de acercarse a una técnica, desde mi opinión. Y acercarse a una técnica es acercarse a eso, a unos lugares, a unas tecnologías, a unas personas que tienen un conocimiento, a unos procesos, a unas, digamos que, costumbres, culturas y maneras de entender el oficio. Y entonces, si uno quiere ejercer o si hubiera querido ejercer la escultura en esa época, seguramente hubiera tenido que acercarse a esos espacios para entender el oficio. En esas épocas, digamos que eso se ha detallado mucho en la historia del arte, pero la idea de las bodegas y de las academias tenían que ver mucho con ser los motores en donde no solamente se construía el conocimiento alrededor de la escultura, por ejemplo, sino también donde se encontraban los conocimientos alrededor del arte y de la técnica para seguir desarrollando a futuro las disciplinas y digamos, la cultura en general alrededor del arte. Cuando yo arranqué mi proceso como diseñador, digamos, a educarme como diseñador, y cuando empecé a cultivar la pasión por la escultura y los procesos escultóricos, pues uno de los primeros referentes que uno tiene es el de la escultura clásica,
Y uno de los primeros mecanismos que uno tiene para acercarse a ello es entender cómo se hace, desde los materiales, los procesos, como les mencionaba, hasta cómo los seres humanos nos hemos agrupado para resolver los problemas de, en este caso, la escultura. Y entonces la conversación de hoy quería que fuera en torno a eso, no solamente a la tecnología, sino entender que esa tecnología hace parte de unos contextos y de unas formas en las que las sociedades entienden y desarrollan su propio arte. Y me parecía interesante porque en este momento, en esta década que arranca, esos procesos, esos escenarios, esas tecnologías, sobre todo en el mundo del arte y de la escultura, están cambiando de una manera muy veloz y de una manera bastante importante en términos de las lógicas que operan dentro del oficio. Y el tema del escaneo 3D, que vamos a hablar un poco más adelante, el tema de los NFTs, el tema de cómo se construyen y se circulan esas imágenes, pues es una prueba de cómo hemos pasado digamos, de una academia de artes que esculpía sobre mármol a una, digamos, a unos espacios que son totalmente virtuales en donde uno termina esculpiendo bits y algoritmos matemáticos. Ya entrando un poco más en materia, como les contaba, este fue un proceso que hicimos entre un grupo de personas. Parte de ese grupo de personas pues está Juan Diego y el equipo de CoCrea 3D, quienes nos prestaron las herramientas y los espacios para hacer el ejercicio. El ejercicio nace de una inquietud que yo tenía respecto del cuerpo humano y que es un tema recurrente en el trabajo que he hecho estos últimos 2 años. La idea de las selfies y de retratar el cuerpo, que es una cosa tan presente en nuestra sociedad, es algo que a mí me interesa y que he tratado de explorar con otras herramientas, con escaneos, con resonancias electromagnéticas, ahora con estos escáneres y estas tecnologías de las que estamos hablando. Y entonces la dinámica fue, yo invité a un grupo de personas que quisieran escanearse la cara a ir a las instalaciones de CoCrea, y usando estas tecnologías escaneamos el rostro de más de una docena de personas, digamos, inicialmente para entender cómo era el proceso, también para conocer la percepción de las personas y de su experiencia haciéndose, digamos, esa selfie hiperrealista, que es uno de los temas más interesantes del ejercicio, y también para tener una cantidad de material, una cantidad de, digamos, de modelado 3D que me permitiera después construir unas composiciones y ya pensar en crear unas imágenes específicas como parte de esa obra. De ese primer encuentro con la tecnología hubo cosas muy interesantes porque también en el arte se ha acostumbrado a que existan modelos o que existan referencias, sobre todo cuando se trabaja con el cuerpo, referencias de personas para hacer la obra. O sea, desde la modelo que se para que la dibujen, hasta, por ejemplo, estudios que se hicieron en el Renacimiento con lupas en cuartos oscuros, la fotografía como referencia para el dibujo, por ejemplo. Y entonces aquí fue muy, muy interesante ver en vivo, pues digamos, como una persona a partir de su rostro en este caso, pues generaba los datos y esa persona podía ver lo que, digamos, lo que el escáner percibía de ella. Y hay temas muy interesantes, varios temas. Uno que a mí me pareció particularmente curioso y es lo sorprendente que es para una persona ver su propio rostro escaneado en 3D. Porque a pesar de que estamos muy acostumbrados a tomarnos fotos y a tomar imágenes de nuestra cara para usarlas en las redes, este tipo de escaneos tienen una capacidad muy alta, súper hiperrealista, de capturar una cantidad de detalles minúsculos que a veces uno ni siquiera a simple vista logra verse en un espejo. Y también es tridimensional, es decir, no existe la idea de una pose muy clara porque a diferencia de una fotografía, uno no puede marcar en un momento esa toma de datos, sino que es un elemento tridimensional que vive
desde muchas perspectivas al mismo tiempo. Entonces, ahí hubo un primer tema que fue muy interesante y es reconocer el cuerpo con otra herramienta y entenderlo de otra forma. A mí personalmente me pasó, yo también, digamos, me escaneé la cara y el resultado me pareció como el de un cuerpo sin vida, por ejemplo, como el de una carcasa que está deshabitada por dentro. También tiene que ver con que el escaneo genera una superficie que está vacía, digamos, como una especie de carcasa con la anatomía de la cara de uno, pero esa carcasa está vacía y uno puede verla por dentro y por fuera. Y es una experiencia muy interesante que al principio no, digamos, no calculábamos dentro del proceso de creación, pero que fue muy interesante también la interacción ahí de las personas que estuvieron presentes. Es también un proceso súper veloz y súper sencillo. Digamos, las últimas personas que asistieron a los escaneos, yo creo que estuvieron sentadas menos de 2 o 3 minutos para el escaneo. Una cosa que ya, digamos, con el tiempo, Juan Diego, que fue quien hizo los escaneos, como que pulió mucho el proceso y el mecanismo. Entonces, fue una cosa mucho más sencilla y veloz de lo que esperábamos en ese sentido. De ese ejercicio, pues efectivamente obtuvimos una cantidad de archivos y ahí también hay unas particularidades respecto a lo que uno quiere escanear, a la ropa y se da cuenta uno pues que efectivamente no solo técnicamente no es lo mismo escanear una cosa que otra, una superficie que otra, sino que también los resultados de ese escaneo tienen particularidades dependiendo de cada una de las personas. Y este fue un proceso que se hizo evidente ya con los archivos, ya digamos yo sentado en el computador revisándolos, y que me pareció muy interesante porque también sucede con la fotografía, también sucede con otros medios, y es que además, a pesar de que son objetos matemáticamente y objetivamente especializados para ser muy exactos, siempre se mantiene la posibilidad de la distorsión de las cosas y la distorsión de lo que es percibido por la tecnología versus lo que uno obtiene como resultado final. Y el reto con esta cantidad de rostros que escaneamos era cómo componemos algo que tenga vida o algo que comunique, porque como les comentaba, pues esta es como la cara casi con la mínima gestualidad posible de una persona, y en ese sentido la capacidad expresiva es mínima. Por ejemplo, en las técnicas clásicas de escultura se acostumbra a exagerar los rasgos, se acostumbra a exagerar las proporciones de la cabeza versus el cuerpo, se acostumbra a que los personajes estén en movimiento, a que los ojos estén abiertos y sean muy expresivos, pero aquí digamos que ese proceso pues no se pudo dar y no era la idea que se diera tampoco. Y entonces aquí ya entró un proceso de edición y de construcción del material que se había escaneado para efectivamente construir como el dramatismo o el mensaje o la poética de lo que podían ser esos escaneos. Este primer proceso, pues se usaron los escáneres, de los escáneres se derivó un archivo STL, después todo eso se construyó dentro de Cinema 4D, como mayor extracción de la obra en términos de las herramientas que se usaron. Que me interesa hablarlo volviendo al inicio de lo que decíamos, ¿no? Y es que, digamos así como existen siempre unos materiales, unos procesos, unos espacios y unas lógicas, pues también aquí, a fuerza de esta nueva tecnología, pues se están creando unos espacios pues que son digitales y virtuales o que suceden dentro del computador, pero que también se están convirtiendo en la nueva academia para hacer, en este caso, escultura con propósitos artísticos o estéticos. De ese proceso emergieron 7 imágenes, de las cuales yo tengo públicas en mi perfil de Instagram 4, si no estoy mal. Y lo que hice fue construir unas escenas en las que los rostros de esas personas interactuaban entre sí, y traté de mantener con la mayor fidelidad posible el escaneo y traté de construir el mensaje o el cuestionamiento que plantea la obra
más desde la aproximación de esos elementos entre sí, desde pensar hacia dónde están mirando, qué tan cerca o qué tan lejos están, y con eso construir la tensión de una escena o de un sentimiento o de un escenario que pueda ser interpretado de muchas maneras. Lo mismo, digamos que hubo muchas pruebas de material, de colores, de texturas, de escenografías, pero creo que al final lo interesante fue respetar lo más posible lo que venía del escaneo y construir con lo mínimo posible, que era la ubicación de esos escaneos en el espacio. También fue una cosa muy veloz, en realidad. Estos archivos, a pesar de que, es decir, el escáner entrega muchos tipos de archivos, los archivos de STL fueron archivos supremamente livianos y ligeros, y en un mismo entorno pude tener 11 o 12 archivos de escaneos de las caras, manipularlos y renderizar sin ningún tipo de problema, que ese fue otro tema que al inicio pues a mí me tenía pensando, y es la manipulación de toda esa información, y fue una cosa realmente sencilla. Y después en Photoshop, digamos ya en edición o en postproducción del render, lo que hice fue construir unos textos que están en las imágenes y que están sobrepuestos, simulando que recorren las geometrías de los rostros de las personas. Esta, por ejemplo, es una imagen muy interesante porque es el escaneo de una misma persona, como si la persona se estuviera viendo a sí misma, que es este mismo escaneo que está acá. Entonces, digamos que fue muy interesante porque, contrario a muchos ejercicios que he hecho antes, en digamos, el oficio de esculpir fue mínimo. Los rostros pues los hizo completo el escáner, y yo lo único que hice fue crear estos escenarios y decidir en qué lugar, en qué dirección y con qué orientación estaban los modelados que sacamos del escáner. Y eso también fue muy interesante y muy revelador, y es construir imágenes o construir escultura sin tener que esculpir literalmente, o sea, sin tener que tomar decisiones sobre superficies, sobre geometrías, sobre volúmenes, que es lo que usualmente hago en el modelado 3D, sentarme muchas horas a manipular las geometrías y los volúmenes. Y en esta fue mínimo, fue incluso más el trabajo de texturización y de postproducción de las imágenes que en realidad la escultura, y eso también fue interesante en términos de entender un nuevo proceso y una nueva forma de construir, y es que pues los escáneres y estas tecnologías le permiten a uno, digamos, extraer información tridimensional de una gran cantidad de cosas a muy alta precisión y a muy alta velocidad. Y entonces también hay un cuestionamiento de yo como escultor, ¿cuál es mi labor entonces? Si ya no es la de esculpir milímetro a milímetro la forma, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Y en este caso, pues, un tema más de la construcción de la imagen que de la escultura 3D. Es la idea de este ejercicio era un poco usar las herramientas y construir un caso para mostrar la posibilidad de la tecnología. Sin embargo, con este y con otros procesos que yo ya he hecho en los que hago escultura 3D y genero imágenes, pues también estaba pues el interrogante de cómo hacerlo circular, y cómo hacerlo circular en un escenario, pues efectivamente tecnológicamente acorde, digamos, con estos momentos y con este mundo digital en el que vivimos, porque en ocasiones pasadas lo que yo he imprimirlos y que estén exhibidos en muestras como cuadros, digamos. Entonces también aquí surgió la idea de los NFTs y de, bueno, aprovechando que son obras digitales, aprovechando que estamos usando todo este tema tecnológico, cómo las hacemos circular en esa y construir unas imágenes. De ese ejercicio lo que hice fue publicar 7 imágenes en una plataforma que se llama OpenSea, que es una plataforma abierta es un marketplace de obras NFT. Los NFT son, digamos, es un mecanismo de propiedad sobre archivos digitales
que está basado en blockchain, en la tecnología de blockchain, y que permite que una persona pueda tener propiedad o un certificado de propiedad sobre una obra digital, y también le permite comercializar esa propiedad para poder venderla, alquilarla, licenciarla, compartirla, donarla con otras personas de manera trazable, de manera anónima y todo de manera digital. Estos NFT se compran y se venden o sus transacciones se hacen en criptomonedas. En específico, estas se hacen en Ether a través de la estructura de contratos inteligentes de Ethereum. Y está en esta plataforma, que hay muchas otras. Esta es, digamos, una de las más famosas o de las más masivas que son abiertas, pero hay otras plataformas que son cerradas, que funcionan por invitación. Y digamos que aquí hay otro tema, digamos, de la tecnología en la cultura, y es cómo hacemos circular las obras, cómo tenemos acceso a ellas, cómo las intercambiamos, cómo las hacemos relevantes, y que funciona pues con otro paradigma tecnológico a otras velocidades y con otras herramientas, que también el ejercicio tenía que ver como con explorar estas posibilidades. En términos técnicos, digamos que ahí al proceso se agregan dos cosas. Una es MetaMask. MetaMask es una billetera digital en donde, digamos, uno guarda o almacena. En realidad no es que literalmente uno almacene ahí información, pero para entenderlo en la analogía de la billetera, es donde uno guarda sus NFTs y donde guarda también las criptomonedas para comprarlos. O la criptomoneda producto de su vez. Digamos que ahí entra esa otra herramienta que es MetaMask, que es el sistema, digamos, de intercambio de la obra o de circulación de la propiedad de la obra. Y como les comentaba, pues termina en OpenSea, que es el marketplace o el lugar donde es visible, donde uno puede ir a comprarla, a venderla, a ver otras fuentes de otras artistas y otras obras. Y entonces quería también como mostrar este recorrido, porque es un recorrido que sigue siendo de producir arte y de entregarlo al mundo y de hacer que circule, pero con unas herramientas muy distintas y con unas lógicas en el fondo, es decir, a pesar de que sigue siendo arte y sigue siendo la capacidad de una persona de cuestionar el mundo a través de la forma, pues se hace sobre otras posibilidades que son bien distintas. Esto me parece muy importante porque independientemente de las herramientas, creo que este ejercicio fue un ejercicio de construir un camino. Yo llevo ya muchos años trabajando con temas de modelado 3D, de escultura digital, pero este camino completo es la primera vez que lo surto con una obra. Pues todo esto pasó hace pocos meses, en realidad, pocas semanas, de hecho. Entonces, para mí también fue muy interesante andar esa nueva forma de entender el arte. Y pensar en nuevas herramientas, en cómo se articulan esas herramientas, en para qué me sirven esas herramientas y qué consecuencias tienen. Actual, de la reproductibilidad de la obra, de la propiedad de la obra, de la reinterpretación que puede tener esta obra en el futuro. Y todas esas preguntas son muy interesantes porque también alimentan el proceso creativo y también lo inspiran a uno como creador, lo contactan con grupos de personas o con instituciones o con otros procesos creativos que son muy interesantes. Y entonces también quería contar un poco de cómo no solamente se trata del aparato, digamos, sino de todo un circuito que hay alrededor y que es muy interesante. La gran ventaja de esto, que digamos que me gustaría resaltar ya pensando como en la conclusión, tiene que ver con que la gran diferencia entre estos dos escenarios, entre digamos el escenario clásico del arte o el escenario histórico del arte, versus el que vivimos ahora, es que probablemente si yo hubiera vivido hace 600 años, tener acceso a la Academia de Artes de Florencia hubiera sido improbable. Es decir, tener acceso a ese conocimiento, a esos recursos, a esas herramientas, a esas personas, a esos circuitos, era muy difícil, era un gran privilegio.
Pero por el contrario, acceder a esto no es sencillo, no es fácil, no es una cosa que pues yo piense que es para todo el mundo y que todo el mundo lo tenga a la mano, ¿no? Pero es mucho más sencillo y es una cosa que cada vez se ha intentado democratizar más. La información es relativamente sencilla de encontrar en las redes. Las herramientas, como lo comentaba Juan Diego antes, a pesar de que son herramientas muy sofisticadas, están relativamente cercanas. Yo pues me acerqué a CoCrea 3D y hemos entablado una relación muy interesante en la que puedo tener acceso a esas herramientas. Ellos tienen talleres y tienen otras actividades que le acercan a uno esas posibilidades. Entonces eso me parece muy interesante y es que toda esa potencia que tiene el arte y sus técnicas y sus saberes, sus herramientas cada vez más están más cerca. Y eso hace que la única preocupación de uno sea en realidad crear, en realidad entender los procesos estéticos y los procesos del color y de las texturas, como los más plásticos y los más, tal vez como de la filosofía de lo que uno quiere hacer. Y cada vez menos tiene que preocuparse por tener mucho dinero, muchos recursos o tener influencia sobre un espacio. Esto ha hecho que mucha gente pueda acceder a crear arte, que es muy importante. Y uno en OpenSea, por ejemplo, ve, pues hay miles de obras de todos los tipos, obras generadas desde el diseño, desde el arte, desde las matemáticas, desde una cantidad y diversidad de puntos de vista. Y eso digamos que me parece lo más interesante para concluir. Y ya para cerrar, pues reiterar mi agradecimiento a CoCrea, a Juan Diego, a Ana Merchán y a Ana González, pues porque digamos que también ha habido ahí un proceso de aprender y de experimentar y de ser pioneros en cosas conjuntamente. Y pues estos resultados creo que pues a mí me tienen muy complacido y contento porque pues no solo está la obra, sino ese aprendizaje que les comenté. Listos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por ser partícipes de esta charla tan interesante con Fabián y pues por supuesto muchas gracias a ti Fabián por toda la información tan valiosa que nos has dado. Yo tengo un par de preguntas. Igualmente, si alguno de ustedes tiene una pregunta, la puede dejar con toda tranquilidad en los comentarios y se la haremos saber a Fabián. Entonces, vamos con la primera pregunta, que es, ¿cómo puede aportar el escaneo 3D al entorno del NFT y a las galerías virtuales? Pues creo que una de las grandes ventajas que tiene es la velocidad y la precisión. A veces, sobre todo la escultura digital. Fabián? ¿Sí? ¿Me oyes? ¿Ya está, no? ¿Me estás escuchando? Es un tema súper importante porque es un proceso muy veloz. Yo estimaba que era un poco más complejo, pero en realidad es muy veloz. Y es una velocidad que da mucha precisión. Y creo que eso le abre a uno el mundo como creador para hacer una gran cantidad de cosas en poco tiempo. Y todas esas cosas que uno hace se vuelven datos que también son manipulables a gran velocidad y de una manera muy precisa. Yo de este ejercicio, por ejemplo, y pensando en las galerías digitales, viendo algunos ejemplos también de NFTs, pues estoy pensando que el siguiente paso es construir un algoritmo que procese un escaneo y digamos un poco automatizar el proceso creativo y ver cómo funciona un proceso creativo automatizado, pues porque si uno es capaz de, con un escáner, absorber información y esa información la procesa, digamos, otro loop de lógica, puede uno crear arte de NFTs. Y creo que en ese sentido hay un paradigma importantísimo y es que
creo que el acceso a la técnica nos va a dar el acceso a repensar la forma en que creamos el arte, como lo decía, ya no desde el milímetro y el centímetro de la forma, sino desde cómo puedo acelerar y escalar esos procesos para construirlos en otras dimensiones y tal vez construirlos con una capacidad de personalización, randomización, o en formatos muy amplios y muy extensos. Nosotros pues aquí lo que hicimos fue construir imágenes, pero esto se podría hacer impresión 3D, se podrían hacer juguetes, se podrían hacer esculturas de escala arquitectónica, se podrían hacer filtros de Instagram, o sea, la capacidad de multiplicar la obra es impresionante. Entonces creo que en ese sentido, pues hay una cantidad de puertas que están abiertas y que tener acceso a estas tecnologías y conocerlas, pues le dan a uno la posibilidad de entrar ahí y explorar nuevas cosas. Muchas gracias, Fabián, por esa respuesta. Como mencioné anteriormente, es muy valioso para todos nosotros contar contigo para que nos des también pues tu punto de vista desde el lado más artístico y desde el lado pues del modelado 3D. La siguiente pregunta es, ¿qué características destacas del escaneo 3D y qué beneficios trae para el mundo del arte y el diseño? De pronto un poco lo que decía ahorita, la velocidad y la precisión. Yo al principio me imaginé que iba a ser un poco complejo, engorroso, difícil usar la tecnología como habíamos pensado. De hecho, al inicio hemos pensado hacerlo con muchas más personas, escanear muchas más personas. Y en algún momento dije, no, es mejor que sean muy poquitas porque puede ser muy dispendioso. Y no, o sea, creo que eso fue una cosa que me sorprendió. Y es que o sea, es un proceso muy veloz y a pesar de esa velocidad es bastante preciso. Entonces creo que ese sería un tema a destacar. Y el otro es la versatilidad del resultado. Yo usé solamente el escaneo 3D, pero estos escáneres hacen un trabajo de fotogrametría muy preciso, es decir, a la vez que leen la tridimensionalidad de la forma, toman imágenes de muy alta definición y con esas imágenes crean un mapa de texturas, colores, luces, etcétera, del objeto que uno está escaneando. Esa fue un elemento que yo no usé. Yo no usé esos mapas ni esas fotogrametrías, que son archivos gigantescos con una cantidad de imágenes, de fotografías. Pero ese es otro tema, por ejemplo, que no necesariamente tiene que ver con la escultura tridimensional en sí misma, entendiendo las geometrías, sino con la imagen, con el procesamiento de imágenes y con el mapeo de imágenes sobre superficies. Y hay, por ejemplo, cosas que se nos ocurrieron y que discutimos en algún punto era, por ejemplo, usar esos mapas para mapear otras geometrías, o sea, usar el mapa de la cara de una persona para mapear un objeto, por ejemplo. Y entonces esa es otra variable que yo destacaré que me parece interesante y pues lo que decían les decía hace unos minutos es, yo creo que todas las tecnologías le dejan a uno una cantidad de expectativas que uno no tenía y que lo seducen para seguir pensando en nuevos proyectos. O sea, yo arranqué esto pidiéndole a Cocrea que me dejara escanearme la cara y terminé haciendo todo este proceso y después de hacerlo se me ocurrieron otras muchas ideas para poder seguir trabajando. Entonces creo que es como esos casos en donde la técnica no lo frena a uno, sino por el contrario le dispara la creatividad, que me parece súper importante. Muchas gracias, Fabián. Hay otra pregunta que tengo para hacerte y es, bueno, relacionada un poco más con el tema de las obras de arte y es qué posibilidades tienen estos equipos de escaneo 3D
para digitalizar las obras de museos y pues cómo democratizar el acceso a esas obras. Sí, digamos, ese es un campo que se ha explorado bastante. Yo no soy experto en él, pero tengo entendido que las grandes colecciones de arte del mundo ya han pasado por escaneos 3D o por escaneos de fotogrametría, digamos, en una lógica de preservación o en una lógica de inventario sobre las obras. Y como tienen una gran capacidad sobre el detalle, pues también permiten, digamos, no solo, digamos, de ese primer proceso de archivar información sobre las obras, pues se deriva un proceso de análisis, de poder analizarlas, de poder manipularlas eventualmente, de que todos esos datos, si son públicos, pues les sirven a otros creadores para reinterpretar esas obras. Y yo creo que en ese sentido el escaneo va a llevar una lógica que sucedió hace 20 años en la música, y es que la digitalización de la música hizo que la música fuera mucho más accesible para todos, y que en ese sentido hacer música basada en la música que ya existe fuera más fácil. Desde intercambiar canciones hasta hacer samples de canciones que ya existen, a producir nuevas canciones. Pues eso pasó hace 20, 30 años de una manera masiva, precisamente por el formato MP3 y por una cantidad de condiciones tecnológicas. Yo siento que con el arte y los museos puede pasar eso, y es que si los museos hacen ese levantamiento de datos y entregan esos datos y los dejan abiertos, pues ahí hay una cantidad de posibilidades creativas para que muchos creadores podamos intervenir las obras de manera digital, construir también los espacios museográficos y museológicos desde la digitalidad. Entonces ahí hay un gran recorrido que ya hay varios museos que han empezado a hacerlo, pero que sigue por construir. Y aquí en Colombia, pues yo sé que hay varias personas interesadas en eso, y también es otro mecanismo para seguir haciendo relevantes los museos, que a veces el problema es que sean relevantes y que la gente los siga encontrando interesantes. Gracias nuevamente, Fabián. Y bueno, esta es una pregunta ya pues como para finalizar esta serie de preguntas que te hice anteriormente. Les recuerdo a las personas que si tienen alguna pregunta la pueden dejar en los comentarios y la estaremos leyendo con todo el gusto. Entonces, bueno, ¿cómo fue todo el proceso técnico y creativo de ese autorretrato que realizaste, ese autorretrato 3D? Y cómo fue tu experiencia con los equipos que utilizaste? Bueno, pues ya sea el Einstein H, que es este, o el 2X Pro. Creo que nos cuentes un poco cómo fue ese proceso, cómo te fue utilizando estos equipos, si fue de pronto como intuitivo para ti el manejo, o si fue de pronto un poco complicado. Pues fue muy sencillo, mucho más de lo que esperaba. El primer ejercicio, como les contaba, fui yo solo, o sea, fui solo yo a escanearme, pues. El escáner lo hizo Juan Diego, digamos que siempre él fue, que estuvo con las herramientas en la mano, pero pues insisto en que es una cosa que no reviste mayor misterio en realidad. O sea, he podido tener acceso a otras tecnologías que son mucho más complejas y engorrosas, y toca con permisos y ponerse ropa especial y demás, pero creo que esta es de las más sencillas que yo he usado, y el resultado queda ahí de una. O sea, entre que yo me senté a escanearme o que, bueno, en el mío nos demoramos porque fue la primera vez, y ahí como que mientras experimentamos un rato, pero en el ejercicio que hicimos con las otras personas, entre que la persona se sentaba y salía el archivo final, pasaban, no sé, 15, 20 minutos. O sea, es una cosa muy, muy veloz. Y en ese sentido fue muy, muy interesante, pues,
como encontrar esa ventaja. Otra cosa que me pareció a mí particular del ejercicio es como encontrarse con unos elementos que no son los que uno acostumbra a usar. Pues porque yo nunca los había usado, pues los conocía, había trabajado en empresas donde habíamos hecho escaneos 3D antes, pero nunca los había usado para este propósito, ni los había usado en esa lógica de experimentación o de hagamos esto a ver qué pasa. Y uno generalmente tiene ciertas herramientas para hacer eso, para experimentar, donde uno se permite cometer errores. Y esta no era una de esas y sentí que es una herramienta en la que uno puede hacer eso. O sea, es una herramienta que es relativamente portable, que es relativamente pequeña, que es relativamente flexible y que le permitiría a uno, digamos, como trabajar en escenarios más exploratorios, experimentales, donde uno en realidad no tiene un plan definido. Creo que se presta para eso. Y como les decía, de esta experiencia, pues uno empieza a imaginarse cosas que puede hacer en el aire libre, cosas que puede hacer con objetos, animales, cosas. Entonces, creo que ese también es otro punto interesante, y es como la flexibilidad de las herramientas. Bueno, pues Fabián, creo que fue una excelente oportunidad para que nos compartieras esta experiencia creativa, de explorar un poco como las capacidades técnicas, pero también todas las posibilidades que ofrecen los equipos para ir más allá digamos, de lo real, sino explorar otros tipos de combinaciones con la tecnología y bueno, es como tú a veces lo has mencionado, cerrar esa brecha digital que a veces nos pone zancadillas, que a veces pensamos que es muy difícil utilizar estos equipos y tal vez lo vemos inaccesible, pero como tú bien lo decías, es un equipo muy portable, fácil de utilizar, con capacidad de extracción de imágenes muy rápido y yo creo que todo el proceso creativo que tú contaste es súper interesante para todos los que están acá. Yo creo que pues mucha gente que no pudo estar en vivo y en directo, les queríamos contar que la presentación va a estar en unos días subida a nuestro canal de YouTube, CoCrea 3D, para que la repasen, puedan ver todos los datos que dio Fabián respecto al proceso creativo, también el universo de los NFT. Yo creo que dio muchas claves acerca de lo que va a ser también el futuro de la escultura 3D y de los museos. También hablabas de eso. Creo que ha sido muy provechoso para todos los que están acá y sobre todo para nosotros también como CoCrea. Entonces, mil gracias a todos los que participaron también. Gracias por unirse en vivo y en directo. Nosotros tenemos una pequeña encuesta que la estamos enviando a través de nuestro chat de YouTube. Es una encuesta que siempre hacemos para preguntarles qué tal les pareció, pero también para saber en qué otros eventos les gustaría participar. Entonces, los que contesten esta encuesta podrán recibir 5% de descuento en cualquiera de nuestros equipos, que bueno, que es un descuento bastante significativo,